Tiempo de historia. ¡Qué rico, mi amor! Salome Reina. Ahora sí. Malome Manuel Turizo. Vamos ahí. ¿Qué le habéis puesto ya, José Luis Corral? Manuel Turizo y Maluma, la nueva que han sacado. Apapichao se llama. Más Está calidad guapísimo. Turizo es el que tiene Sí. entre el cuadro de bailarines a... Sí. ¿Cómo se llama? Lillian Page. Lillian Page. Eso. Pues entonces sí me gusta Turizo, ¿eh? Ya os lo digo. José Luis Corral, historiador, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Buenas tardes ya casi. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Has estado de gira de conferencias, ¿no? Te he estado viendo por ahí por varios sitios. Sí, he estado en varios sitios, pero especialmente en Córdoba el martes, hablando de Averroes, fíjate, y que acudieran 500 personas a Y escuchar. muchos jóvenes, vi una foto, me Y encantó. muchísimos jóvenes a hablar de Averroes en Córdoba, aunque Averroes era un filósofo cordobés, aristotélico, transmisor de la cultura de Aristóteles a Europa, se conoció en Europa, en la cristiandad, gracias a él. Me pareció casi un milagro, con lo cual sigue habiendo esperanza. Qué bien, que vayas regando de curiosidad y de ganas de conocer la historia de España. ¿Esta semana vas a algún sitio? No, esta semana me quedo aquí en Zaragoza con cuestiones de facultad, dirección de trabajos, en fin, estas cosas académicas. Bueno, hace un par de semanas te pregunté quién era para ti la mujer preferida de la historia de España. Hoy, como es el Día de la Mujer, te voy a preguntar por el hombre preferido. Cuando digo el hombre preferido, es que no es discutible, quiero decir. O sea, es que es tu opinión y tu gusto, y debe ser que te dé la gana. Ya sé que no tienes ninguna clasificación mental, pero me da igual, desde Pelayo hasta Ortega y Gasset, lo que elijas. O sea, me da igual que sea muy conocido, poco conocido, que sea político, que no sea político, que sea militar, que no sea militar, que sea descubridor, que no sea descubridor, que sea científico, lo que tú quieras. ¿Quién es tu personaje favorito de la historia de España? Pues mira, yo no soy muy de hombres, pero en fin, Ramón y Cajal me parece un personaje realmente extraordinario, ¿no? Santiago Ramón y Cajal, desde el punto de vista científico, premio Nobel de Medicina, el que entendió que el cerebro funcionó a través de la conexión entre las neuronas, bueno, me parece un personaje realmente fascinante, al margen de otros grandes personajes que ha habido muchísimos en la historia de España, ¿eh? Vale, no, pero por supuesto, pero bueno, como personaje así de la ciencia, innovador, académico, comprometido. Hay mucho más. Un personaje muy interesante. Me mola. ¿Esta semana de qué vamos? Pues vamos de... España ha sido, en algunos pasajes de la historia mundial, ha sido protagonista y en otros ha sido solo observadora. Por ejemplo, en las guerras mundiales. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces le dije a Millán, dile a José Luis a ver si puede encontrar a algún español que fuera importante en la Segunda Guerra Mundial. No quería caer yo en el supuesto papel trascendente de un espía español que a través de Lisboa engañó a los alemanes diciéndoles que iba a desembarcar la fuerza aliada en el paso de Calais en vez del de Normandía, porque yo creo que hay demasiada leyenda en torno a eso. Y a mí me parece que ya los alemanes estaban atontolinados y les daba igual, les hubiera sorprendido igual Calais que Normandía. Y nos has buscado uno que mola mucho, que es... Bueno, es Ángel Sanz Briz, también conocido con el apelativo de El Ángel de Budapest, que por cierto, Ángel Sanz Briz, para mí, y creo que no me equivoco en esto, es el diplomático español más importante del siglo XX, ¿eh? No solamente por lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, sino por lo que hizo después como embajador de España en varios sitios. Sí, por ejemplo, fue el primer embajador de España en China, he leído. Sí, él fue realmente el que montó cuando Años España 70 estableció relaciones diplomáticas con China, ya en el 72, es él el que se encargó de estructurar, de montar, de organizar esa embajada. Ya era mayor, ya tenía una larga experiencia, había estado de embajador en muchos sitios, pero fue él el primer embajador cuando se restablecen relaciones diplomáticas con la China Popular, la República Popular China. Le mandan en el año 42 de embajador encargado de negocios o algo así a la embajada española en Budapest, en Hungría. Y ya eso es 42, avanzado. Y en el 44 ya manda informes a España diciendo se está convirtiendo una barbaridad con los judíos. Vamos, avisa del genocidio, pero además con testimonios y con todo. Quiero decir que cuando muchas veces decimos, no, las potencias europeas, occidentales, se dieron cuenta tarde. Bueno, se dieron cuenta tarde porque miraron tarde, porque este hombre en un año ya tenía toda la información. Claro, es que los informes que él envía a España, al
régimen franquista, Franco ya había ganado la guerra civil, evidentemente ya era el jefe del Estado, al Ministerio de Asuntos Exteriores, son unos informes muy precisos y unos informes en los cuales está denunciando el genocidio contra los judíos que están llevando, judíos, comunistas y todo el que se pusiera por delante que no fuera nazi, ¿no? Que estaban haciendo el régimen nazi, en este caso en Budapest, el gueto de Budapest. En Budapest, fíjate, había un gueto muy importante, es más conocido quizá el de Varsovia, que es sobre el cual hay películas, documentales, libros, pero también era un gueto muy importante, un barrio muy importante, el de los judíos de Budapest. Bueno, pues allí murieron muchísima gente. Se calcula, aunque estas cifras siempre hay que tomarlas con cuidado, que en torno a 500.000 de judíos fueron asesinados solo en Hungría, en toda Hungría, ¿eh? Sí, sí. Muchos miles de ellos en Budapest, en la capital, la ciudad más importante de Hungría. Pues allí estaba, como agregado de negocios, adjunto a la embajada, Ángel Sandbridge, y él empezó a hacer una serie de informes, hoy diríamos salvoconductos, para salvar a más de 5.000 judíos, 5.200 parece ser. Él, fíjate si era inteligente en este sentido, aprovechó o sea, una salvó ley... a 5.000 judíos, que es muchísimos más de los que salvó Schindler. Sí, bueno, claro, es que conocemos a Schindler, la lista de Schindler, por la película famosa de Steven Spielberg, ¿no? Pero este hombre fue más, en ese sentido, tuvo un mayor impacto en salvar vidas. Los 5.200 judíos, quizá alguno más, pero en fin, que salvó Sandbridge, fue además utilizando unos recursos muy inteligentes. Fíjate, en 1924, Primo de Rivera, el dictador, aprobó una ley por la cual los que pudieran de alguna forma justificar que eran descendientes de los judíos españoles expulsados en 1492, de los cuales hablamos la semana pasada, los sefardíes podían tener una especie de salvoconducto de pasaporte español y en consecuencia salvarse, como ciudadanos españoles, salvarse de la persecución de los nazis. Y falsificó, de hecho, de los 5.000 y pico, solo 200 parece ser que eran descendientes de sefardíes. Los demás eran judíos asquenazis. Bueno, es que he leído que el hombre, es que fíjese bien la película, o sea, estábamos en Hungría, que en teoría era amiga del eje, o sea, de los nazis, y luego además es que acaban teniendo un gobierno muy pro-nazi. He leído que iba por las colas de los trenes, de los deportados, los guetos, preguntando quién era sefardí, quién tenía algún origen español. Y entonces a ese le trincaba y le decía, toma, pasaporte. Les daba refugio porque tenía 11 casas, la embajada española allí, y los apiñaba ahí como podía. Entonces el gobierno, he leído, tú si es mentira me lo corriges, y le dijo, vale, sí, pero solo 200 pasaportes. Y entonces él se inventó, primero él se da cuenta de lo que había hecho Primo de Rivera. Perdona, los 200 eran los que realmente podían justificar que tenían orígenes sefardíes. Los demás se los inventó él, eran judíos, claro, pero lo falsificó. Lo que he leído es que él decía, vale, pues si solo me vas a dar 200, la posibilidad de 200, lo que hago es decir que son familias. Entonces convirtió 200 salvoconductos individuales en familiares, con lo cual iba metiendo en cada uno un montón de gente. Vamos, claro, pero ya se lo iba inventando directamente. Aprovechando una ley en vigor en España desde la dictadura de Primo de Rivera. Por cierto, él, como he dicho antes, para mí es el embajador diplomático más importante de España en el siglo XX por todo lo que hizo. Y claro, esta acción humanitaria fue tremenda. Fue tan espectacular que en el año 1989, creo, no recuerdo mal, ya había muerto. El Estado de Israel, ya teníamos relaciones diplomáticas con Israel también, lo declaró justo entre las naciones, que es uno de los títulos más importantes honoríficos que da el Estado de Israel. Pues, justo entre las naciones es tan bonito el nombre y es muy bonito. Se lo han dado siempre a los que salvaron a un montón de judíos del Holocausto, pero es que estamos hablando de 5.000 personas y por la cara que le echó este hombre. Luego hay una relación un poco extraña con el ministro de Exteriores de la época, ministro franquista, Lequerica, que un año antes en Vichy se había proclamado un poco antijudío, que había un problema judío, tal, no sé qué, y sin embargo a él, en las cartas, estos son cartas que están intercambiadas, le pide salvar al mayor número de judíos posibles. Es una cosa... Bueno, porque él todo lo hace sin consultar a Madrid, ¿eh? O sea, Es que fíjate, ahí hay una contradicción tremenda entre la relación del franquismo, sobre todo el primer franquismo, el franquismo de los años 40, con los judíos. Claro, hay un elemento nacional católico en el franquismo. Y se reconoce de alguna forma que los sefardíes han sido, por lo menos sus familias, sus ascendientes han sido españoles. Pero a la vez, Franco
tiene en la cabeza esa especie de conjura judeo-masónico internacional contra él. Por tanto, hay una contradicción tremendo, y además dentro del franquismo había agentes del aparato franquista, agentes del movimiento, que eran muy antisemitas, pero otros que defendían a los judíos de origen español. Por tanto, esa contradicción, esa tira de floja con Lequerica y con algunos otros ministros, y que había en el Consejo de Ministros de Franco siempre era lo que decía Franco, ¿no? Pero bueno, en el subterfugio, en los entresijos de los ministerios siempre había pues esa contradicción entre los pero bueno, los que defendían que no se perseguirían los judíos y los que creían que los judíos eran una raza a exterminar, los antisemitas, y además aliados con Hitler. Por tanto, esa contradicción evidentemente está ahí, está larvada y está presente muchas veces en esta relación de la Segunda Guerra Mundial. Y el pobre Ángel Sandbridge tuvo que jugar con ello, y con un equilibrio diplomático realmente muy, muy interesante. Sí, aunque al final le debieron de reconocer, claro, es que sus informes los están gaseando, los están matando con gas, o sea, eran tan específicos que al final ya el ministro exterior le dijo, pues salva a todos los judíos que puedas. Y habrá quien diga, bueno, y los alemanes estaban agilipollados, se tragaban todo lo que había, tantos sefardíes, tantos españoles. Es que al parecer él sobornó a un alemán con su propio dinero para que tragara, ¿no? Efectivamente, en ocasiones hay que pagar a la gente, sobre todo en regímenes muy y no dictatoriales, ¿no? Y él, como veía que algunos de estos informes, algunos de estos pasaportes, pues eran rechazados, lo que hizo fue sobornar, evidentemente, con su dinero, con su propio dinero, sobornar a aquellos que podían poner el cuño, la firma, el sello en el pasaporte para salvar vidas. O sea, que hizo de todo, desde mentir hasta engañar a las autoridades españolas, a las autoridades nazis en Hungría, sobornar, algo tremendo para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. De ahí el apelativo que he dicho antes de el Ángel de Budapest. Bueno, pues tiene el reconocimiento internacional, tiene una calle en Budapest, Ángel Sandbridge, aunque no tenga película ni la fama de Schindler, que bien que la merece Schindler también. Bueno, tiene una película, pero muy, muy poco conocida de televisión española, ¿no? Ahora sí, lo que y algunos libros de historia sobre él, pero lo que falta es una gran novela sobre este personaje, porque es que tiene todo: intriga, espionaje, humanismo, audacia, sí. De todo. Hay una novela fantástica en este personaje. Pues lo que dio de sí ese año en Budapest, año y pico de vida, que debe ser increíble. Él era de Zaragoza, ¿no? Sí, él nació en Zaragoza en 1910. Y, por cierto, está encerrado en Zaragoza, en el cementerio de Torrero. Él murió en Roma. Por cierto, fue embajador en Roma. Su último destino diplomático fue la embajada de Roma, que es la embajada ante la Santa Sede. En Roma hay dos: ante el Estado italiano, la República Italiana, y ante la Santa Sede. Bueno, pues su último destino, donde murió, fue embajador ante la Santa Sede. Allí murió en Roma, pero su cadáver se repatrió y está enterrado con un pequeño monumento en el cementerio de Zaragoza de Torrero. Por cierto, estudió en el Colegio de Escuelas Pías de Zaragoza, en la calle Conde Aranda, donde estudié yo, precisamente. Ah, mira por dónde. Sí. Buena gente. No, oye, es que yo no sé si hay una vida mejor que la de alguien que salve a 5.000 personas. Y no pudo más porque no pudo más, pero hizo todo lo que pudo por salvar gente. Él era un hombre muy, muy católico, muy creyente, y probablemente tenía ese elemento de la caridad cristiana que la llevó a unos extremos realmente extraordinarios. José Luis, me ha encantado la sección, bueno, como siempre. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. Un abrazo hasta la semana que viene.